Vamos a hablar con Mauro Díaz Chávez, intendente de Aldea San Antonio. Mauro, Sebastián Carbone te saluda. ¿Cómo andás? Buen día, Sebastián, para vos y para toda la audiencia, por supuesto. Bueno, finalmente se definió una interna que estuvo muy cerca de no ser, ¿no? Hablaron mucho para ver si llegaban a una lista de unidad, parecían estar cerca y finalmente no se dio. Sí, sí, sobre todo de nuestra parte hicimos los máximos esfuerzos posibles para que esta unidad se dé, entendiendo el contexto en el que se da esta elección, que la verdad que no acompaña para nada el momento que se está viviendo, porque lo que menos está esperando la gente de la política es que diriman sus cuestiones en una elección. Entiendo que deberíamos haber consensuado una lista de unidad y a partir de ahí comenzar un camino de reconstrucción en el peronismo, en todo lo que tiene que ver con el departamento, pero fundamentalmente con la ciudad de Gualeguaychú, que es donde se perdieron las elecciones y donde tenemos que volver a ser alternativa dentro de los próximos años para las elecciones de 2027. Ujú. Yo lo planteaba hoy temprano, la prioridad, coincido con lo que decís, la prioridad de la gente no está puesta en la interna peronista. De hecho, Mauro, fueron a votar menos de 1000 personas. Digo, da la sensación de que la interna peronista no era prioridad ni para el peronismo, ¿no? Nosotros lo advertimos a esto en distintas oportunidades y tratamos de hacer entender a todos quienes querían participar que legítimamente tienen esas aspiraciones y que se puede expresar cualquiera para conducir el PJ departamental, pero sí lo que planteamos que no era el contexto. Tenemos una situación económica agobiante para la mayoría de la sociedad, que la estamos pasando cada vez peor y que cada vez aumenta más el combustible, ahora viene el aumento de los impuestos, el aumento de la luz, es decir, que la visión que tiene la gente sobre el PJ hoy ni siquiera tiene la mirada, eso es lo que quiero decir. Entonces, nos parecía o coincidíamos con muchos compañeros que hacer una elección en este contexto era por lo menos desafortunada, pero bueno, dadas las circunstancias y los máximos esfuerzos que pudimos hacer nosotros, tuvimos que ir igual a la elección, que bueno, afortunadamente la lista que acompañamos nosotros y la lista que contenía a todo el departamento de Gualeguaychú se hizo con el triunfo y bueno, ahora es momento de convocar a todos y de empezar a trabajar, como te dije recién, en esta reconstrucción del PJ, esta renovación y de ser alternativa, no solamente en la ciudad de Gualeguaychú, sino que también en la provincia, también en la nación y bueno, ese es un trabajo que nos vamos a tener que dar de acá para adelante interpretando lo que la sociedad está viviendo el día de hoy. ¿Qué mirada tenés de lo que está pasando? Primero te pregunto en la Argentina como intendente de una localidad muy pequeña, que me imagino necesita de fondos nacionales para hacer grandes obras, necesita de un gobierno que por ahí no le dé la espalda a los municipios y lo que hoy por lo menos está pasando en la Argentina, por lo menos por ahora, es lo contrario. Te voy a dar un dato, nosotros somos un espejo del gobierno provincial y si querés te contesto dos en una porque el municipio de Aldea San Antonio depende en un 70% de la coparticipación nacional, es decir que la inflación nos pega de igual manera que a todos, la baja económica hace que haya menos recursos coparticipables para distribuir y eso hace que tengamos menos recursos, pero no solamente Aldea San Antonio, la mayoría de las localidades de menos de 10.000 habitantes tenemos esta cuestión de organicidad económica en estos términos. Igual que la provincia de Entre Ríos, el 75% del presupuesto total de la provincia tiene que ver con recursos federales, es decir, de la coparticipación que manda la nación. Mm. Vemos un contexto, primero en lo político, muy, muy, muy feo porque Milei se pelea con la única base de sustentación política que tiene, que son los gobernadores. Lo estaba escuchando esta mañana en una entrevista y no hace más que seguir incentivando esta pelea y esta discusión. Y por otro lado tenemos también un gobernador que acompaña al gobierno nacional en la provincia de Entre Ríos y que también nos genera mucha incertidumbre porque yo les cuento, Aldea San Antonio es una pequeña localidad del departamento de Gualeguaychú donde
ha sido muy beneficiada con, por ejemplo, la obra pública en estos últimos 4 años, y que vemos ahora este parate de obra pública por una decisión del gobierno nacional, que la verdad que para nosotros es muy malo, porque se están desarrollando obras que tienen que ver con el crecimiento de la ciudad de San Antonio, pero también con toda la producción de la zona, que es un puente, el puente que está sobre el río Gualeguaychú, que une el departamento de Gualeguaychú con el departamento de Uruguay, que pone en valor más de 3.000 hectáreas para el desarrollo productivo, que es el motor de la provincia de Entre Ríos, y que esa obra es una de las obras públicas que está parada. Ujú. Y como te decía, nosotros fuimos muy beneficiados y bueno, vemos Ahora, este Mauro, contexto con muchísima incertidumbre. ¿y ahí qué haces? Digo, vos, digamos, ves que se paralizan las obras, lo hablás con el gobernador, le pedís la gestión ante Nación, directamente tratás de ver si podés lograr destrabar algo. El presidente había prometido, fundamentalmente su ministro de Economía había prometido que las obras que ya habían comenzado se iban a seguir desarrollando, que después iba a haber un parálisis en las obras que todavía no tenían ningún tipo de avance, pero en el caso que vos marcás, esa obra ya comenzó. ¿Sabés Eh, sabés lo que pasa, Seba? Que no hay trámites administrativos que indiquen lo que, o no, que no respalden lo que dicen en los medios de comunicación. Es decir, no tenemos hoy un parate en las viviendas. Sí lo tenemos con las obras, por ejemplo, que son del gobierno provincial, donde el gobierno dispuso 60 días de la paralización de la obra pública, con posibilidad de hacer uso de 30 días más, que se están consumiendo en este mes, y que bueno, a partir de ahí vamos a ver, tuvimos reuniones con el gobernador y le hemos planteado justamente estas obras que no son, como dice el presidente, para la casta, son obras para la producción de la Argentina y que tienen que ver con el desarrollo de las ciudades. Lo que nos contesta el gobernador es decir, no tengo plata porque la nación no nos manda. ujú. Y lo que vemos nosotros es esta actitud, en vez de salir a pedir esos recursos que son de la provincia, vemos un acompañamiento hoy del gobernador explícito a lo que quiere llevar adelante el presidente Milei, y por eso lo vemos con muchísima incertidumbre, porque si hay alguna provincia que fue beneficiada con el gobierno anterior en cuanto a obra pública, fue Entre Ríos, fue una de las provincias que más obra pública recibió, y que debemos estar orgullosos de eso. A nadie, no quiero escapar a la discusión, pero me parece que tenemos que poner en valor todo lo que el gobierno nacional ha dado a Entre Ríos en el gobierno anterior, y por supuesto que también lo que el ex gobernador Gustavo Bordet ha llevado a lo largo y a lo ancho de la provincia, que no solamente es con los municipios peronistas, sino que también fue en todas las otras localidades de distintos partidos políticos. Y hoy tenemos esta situación que yo te cuento en la aldea San Antonio en los 83 municipios de Entre Ríos. No es que hay un municipio que esté haciendo obras, están todas las obras paradas, y eso es muy malo para el empleo que se pierde, pero también para el desarrollo de las comunidades. Ahora, intuyo que debería haber una autocrítica del peronismo para, vos describís por ahí esta parte de la obra pública, un costado positivo, pero evidentemente muchas cosas se hicieron mal para que un presidente del corte de Javier Milei gobierne la Argentina y haya una base de sustentación de sus políticas de más del 50 y pico por ciento de la sociedad. Hace un rato hablábamos con Jorge Magluf y él decía, la mitad de la población y hasta un poquito más banca las medidas de brutal ajuste que está llevando adelante. Digo, ¿hay una autocrítica del peronismo también en eso para entender que mucha gente se cansó de lo anterior y que la cosa no funcionaba? Por supuesto que sí, por supuesto que tiene que haber una autocrítica. Yo creo que tiene que ser primero puertas adentro y después con una devolución hacia la sociedad, que espera del peronismo sobre todo que vuelva a gobernar para poder mejorar esta situación que recién está empezando y que van apenas 3 meses de gobierno a nivel nacional. Yo entiendo que una vez hecho ese proceso, después el peronismo tiene que volver a ser alternativa, porque más allá de la autocrítica y de todo lo mal o lo que la política hizo mal a la gente, nosotros tenemos que empezar a mirar hacia adelante y a empezar a renovar las estructuras partidarias,
por eso también saludamos que haya elecciones, más allá de que no compartamos el contexto, pero tenemos que empezar a poner el ojo en una mirada, con una mirada distinta de la política y empezar, sin tirar a nadie por la ventana, empezar con procesos de renovación. Hay un mundo detrás de las redes sociales que hay que experimentar y que el peronismo no se ha metido de lleno, y que creo que ahí puede estar gran parte del problema que tenemos nosotros. Jorge por ahí te lo puede desarrollar mucho más, pero lo que tiene que hacer el PJ en este sentido es primero un gran acuerdo con distintos partidos políticos para volver a ser alternativa, pero también mirar las nuevas tecnologías, mirar la nueva manera en que la gente consume la información, y a partir de ahí empezar a diseñar estrategias que pongan en valor todo esto que yo te digo, porque no es solamente la obra pública, en cuestiones alimentarias, en la cuestión del ingreso, de los salarios. Es decir, nadie puede, esto es un dato objetivo, nadie puede negar que estaba mejor en octubre, en noviembre, que lo que estamos hoy. Es decir, ahora se vienen un montón de aumentos de las tarifas que van a impactar de lleno, y, sí, y esta base de eso es real, sustentación Mauro. que vos decís, Sí. discúlpame, esta base de sustentación que vos decís tiene fecha de vencimiento, porque cuando se vean tocados los intereses de estas personas que apoyan todavía la política de Milei, y bueno, ahí vamos a estar en otra discusión, y su base de sustentación, si sigue en este camino, se va a ir achicando. Al menos es la visión que yo tengo. Es cierto lo que decís, yo creo que es un dato contrastable. Digamos, si uno ve la realidad de la inmensa mayoría de los argentinos de hoy, es peor que la de septiembre, octubre del año pasado. Ahora, esta lógica del gobierno, que hay que estar mal hoy para poder estar mejor más adelante, hay mucha gente que la defiende, digamos, mucha gente que está convencida de que eso es así. Sin duda, es cultural, pero te repito, en cuanto a ese estar mal, o ese suframos ahora, tenemos que sufrir ahora para después estar mejor, empieza a golpear el bolsillo de esa gente que todavía respalda estas medidas, y se va a ir cayendo de a poco, se va a ir cayendo como un castillo de naipes, porque nadie puede resistir o pagar. Si uno va al supermercado hoy, pasen y pregúntenle cuánto van a pagar de luz en estos meses. Acá en Aldea San Antonio hay comercios que van a pagar 700.000 pesos de luz. ¿Quién puede negar que eso primero se va a trasladar a precios, que impacta directamente en el bolsillo de toda la gente? Pero ¿quién puede negar que eso no le repercute de mala manera al comerciante? Es decir, tiene que trabajar, o todo lo que trabajó durante diciembre en las fiestas y enero lo tiene que usar para pagar una factura de luz, y todo lo que viene después, todos los impuestos y demás. Entonces me parece que eso poco a poco va a ir mermando, y que por eso creo que es importantísimo que el peronismo sea una alternativa, porque nosotros, más allá de los errores que cometimos y del error en la comunicación del gobierno de Alberto Fernández, y todo lo que le podamos reprochar a Alberto Fernández, tenemos muchas cosas para decir y muchas cosas para poner en valor. Hoy, para hablar del peronismo, a veces parece que tenemos que pedir permiso, pero si yo puedo hablar de Aldea San Antonio, que es una ciudad, te diría que no acompaña en su mayoría el peronismo, pero que en lo local viene siendo un gobierno peronista hace ya casi 20 años, con procesos que han transformado para bien la vida de todos los ciudadanos. Y un ejemplo pequeño puedo decirte, de cuando yo asumí acá en la aldea no había una sola cuadra de asfalto, y hoy tenemos más de 60 cuadras asfaltadas, un polideportivo nuevo, un jardín maternal nuevo financiado por la Nación. Es decir, que hemos tenido procesos del peronismo muy virtuosos, pero uno recorre las redes sociales, habla con la gente, y la culpa de todos los males que tiene la Argentina la tiene el peronismo, y yo no lo comparto, y creo que un poco la organización del PJ va a hacer que podamos empezar a defender estas cuestiones que tienen que ver con reivindicar las actitudes que ha tenido el gobierno nacional en favor de toda la población, que creo que son muchas. Mauro, te agradezco el tiempo, te mando un abrazo.
Dale, abrazo grande y a disposición cada vez que lo requiera. Hasta pronto. Mauro Díaz Chávez, intendente de Aldea San Antonio, bueno, fue una de las personas que trabajó en la interna del PJ para que incluso tenga el triunfo Gustavo Vela, que lo obtuvo fundamentalmente en el departamento. Y decía recién Díaz Chávez, realmente éramos conscientes de que a la gente no le importa la interna, y no le importa, realmente no le importa la interna peronista al común de la gente, insisto, creo que no le interesa ni al propio peronismo, que fue en un número muy bajo a votar. El otro día le hicieron una entrevista muy interesante a Miguel Ángel Pichetto, en donde él cuestionaba algunas cosas de Axel Kicillof en la apertura de sesiones en la provincia de Buenos Aires, y dijo algo que a mí me pareció muy interesante. El peronismo tiene la obligación de modernizarse si quiere captar la atención de un electorado que perdió a manos de una persona totalmente disruptiva como Javier Milei, alguien que rompió todos los manuales de la política, que fundamentó su campaña 100% en hablarle a los jóvenes, en las redes sociales, en un mensaje que rompió con todo, y que haciendo lo mismo seguramente el peronismo le vuelva a ir mal. Digamos, si no entiende que tiene que reconstruirse desde otros lugares, y fundamentalmente me parece que lo que la gente está esperando es que haya gestión, ¿no? Que haya buen laburo de las cosas. Yo me vuelvo recurrente con el ejemplo de lo que pasó con Telam en las últimas semanas. Digo, con gente aplaudiendo que un país no tenga una agencia estatal de noticias, que a mí me parece realmente un espanto, pero entiendo al que cree que no es necesario, porque se hizo mucho desde el peronismo para menospreciar esa agencia, para convertirla en un lugar de la militancia, en periodismo partidario. Entonces, me parece que se le da de comer a aquellos que creen que no debe existir, y la realidad es que sí tiene que existir y tiene que funcionar bien. Las áreas de gobierno, cuando hay alguien que las hace funcionar bien, me parece que la gente lo valora, ¿no? Y digo, si vos menospreciás los lugares poniendo gente que no está capacitada, bueno, este gobierno también lo está haciendo ahora en el RENAPER, por ejemplo, lo hablamos más temprano. Si vos pones gente que no tiene ni idea solamente por el hecho de acomodar a alguien, bueno, después es lógico que haya muchísima gente que crea que hay que cerrar lo que no tiene que existir. Me parece que el peronismo, perdón, se debe refundar, el periodismo también se debe refundar. El peronismo se debe refundar desde otros lugares, entendiendo algunas otras cuestiones, cambiando su discurso y lo simbólico también. Esto es lo que decía Pichetto el otro día, digo, la misma imagen de los últimos 30 años, bueno, me parece que tiene que empezar a ir por otro lado. Yo entiendo que habrá algún peronista, es el segundo fallido con el periodismo del peronismo, habrá algún peronista más tradicional que crea que todavía haya que seguir priorizando la imagen de Eva y de Perón y el escudo, pero me parece que la gente está esperando otra cosa de un partido muy importante que ha gobernado la Argentina durante mucho tiempo, y a la que la gente evidentemente le marca muchos errores, y por eso le hizo perder la última elección a manos de un político, de un outsider como Javier Milei. También se la marcó a Juntos por el Cambio, ¿no? Que fue gobierno hace poco y que también ha cometido muchísimos